Nosotros estamos comprando alma a todo país del mundo. Cualquier momento nosotros tenemos que hacer una derrocada a la República Dominicana también. Ok, se ahora están investigando porque la gente que fueron a matar al presidente, ellos vienen de la República Dominicana porque ellos hablan español e inglés. Ok, ellos salieron de la frontera de la República Dominicana para hacer ese masacre en Haití. Es una deuda que la República Dominicana va a tener con Haití. Trujillo había matado más de 50,000 haitianos. Es una otra deuda que nosotros tenemos. ¿Tú me entiendes? Sí, mi hermano mío en Haití, ya, tú sabes, la cosa está peligrosa en Haití por este momento. Entonces, mire lo que te voy a decir una cosa clara. Tú eres amigo mío, amigo de José, amigo de nosotros haitianos. Usted sabe bien que los haitianos siempre tienen un amor por la República Dominicana. A veces, si la República Dominicana no existía, 80% de los haitianos murieron de hambre. Pero lo que te voy a decir, usted puede mandarle donde quiera para la República Dominicana para que ellos puedan escucharlo. Entonces la República Dominicana está haciendo una frequería con Haití cada rato, cada momento. Es una cosa que no debe ser así. Según yo escucho ahora mismo en Higüey, la romana, y entonces migración dominicana está recogiendo haitianos por paquete, tirando una guagua, llenando una guagua amarilla para deportar en Haití. En este momento no es el punto de resolver el problema que tienen los haitianos ahora. Si acaso ahora tú pierdes tu mamá, tú pierdes tu papá, o tú pierdes tu hijo, o tú pierdes tu abuelo en tu propia casa, yo soy tu vecino. No hay que hacer escándalo, hacer brulla, entonces atacando a ti, entonces pantando la gallina tuya, molestando la gallina tuya. El momento tú tienes un perdito, una pérdida en tu familia. ¿Tú me entiendes? Entonces ahora los haitianos están sufriendo, están pensando, muchos, porque han matado al presidente, han acriminado a la primera dama de Haití. Entonces, como la migratoria de la República Dominicana está haciendo una frequería, recogiendo a los haitianos, abusando de los haitianos. Pero yo te voy a decir una cosa clara. Nosotros vivimos en Estados Unidos. Nosotros somos militares de Estados Unidos. Y entonces, cualquier momento, nosotros podemos encontrar una bomba también para atacar la República Dominicana a cualquier momento. Porque lo que lo están haciendo los dominicanos, a nosotros, a algunos dominicanos, a nosotros, ese le da un poquito una lástima, ¿ok? Y me da un coraje, un pique, ¿ok? Nosotros amamos a los dominicanos, pero los dominicanos, 80% son frecos, son abusadores. Como la República Dominicana es un país que tiene muchos racistas, a veces los dominicanos negros casi no tienen valor delante de un dominicano blanco. Si un dominicano negro no tiene dinero, no tiene nada, los dominicanos no lo miran para nada. Ni en el trabajo, ni en la sociedad. Ese nosotros haitianos no sabemos. Entonces, el dominicano sea rico, sea pobre, sea infeliz, sea inválido. Entonces, todos son igual. Todos son descendientes de la República de Haití, son descendientes haitianos. ¿Ok? Sea lo que sea. Entonces, a veces los dominicanos dicen que no quieren saber nada de Haití. No. Si Haití no existía, la República Dominicana nunca hubiese existido también. Yo quiero que tú hables bien con la gente. A veces usted dominicano tienen que hablar las cosas para que la República Dominicana pueda entender. ¿Ok? La República Dominicana está echando para adelante por la ayuda de los haitianos que viven en la República Dominicana. ¿Tú sabes? Los haitianos trabajan haciendo de todo mantener el país muy bien. Pero la migración de la República Dominicana tiene que tomar una decisión, tiene que bajar su frecura, porque cualquier momento nosotros podemos atacar a la República Dominicana. Y si atacamos a la República Dominicana algún día, entonces la cosa va a ser peor. Yo te juro, hermano, la República Dominicana ni en 20 años no va a tener alma suficiente, no va a tener militar suficiente para pelear contra de Haití. ¿Ok? Nosotros amamos a la República Dominicana, le gustamos viajar a la República Dominicana, le gustamos hablando con los dominicanos.
¿Ok? Nosotros sentimos como si fuera una gente que viene del cielo. Pero hay muchos abusos en la República Dominicana. Todavía nosotros no podemos encontrar una persona de verdad, un presidente de verdad que puede hacerle favor de Haití. Siempre un presidente dominicano, siempre tiene un grupo aqueloso, un grupo malcriado que están abusando a nuestro hermano, a nuestro hijo en la República Dominicana. Ese no me gusta eso. Nosotros somos militares de Estados Unidos. Okay. Un ingeniero vende su hierro, pero nunca olvida su profesión. Okay. Un militar te puede atacar a cualquier momento, te puede hacer cualquier cosa. Lo que está pasando en Haití, si la República Dominicana no para su frecura, algún día usted va a ver una cosa más terrible en la República Dominicana. Yo te juro, mi hermano. Tú eres hermano mío. Entonces, me gustaría verte un día aquí en Estados Unidos conmigo, para que tú veas cómo la gente vive. Y entonces, hermano, tú estás viviendo en un país que está muy abajo de peligro. ¿Ok? Haití está completando alma. Nosotros estamos comprando alma a todos los países del mundo. Cualquier momento nosotros tenemos que hacer una derrocada a la República Dominicana también. ¿Ok? Se ahora está investigando porque la gente que fueron a matar al presidente, ellos vienen de la República Dominicana porque ellos hablan español e inglés. ¿Ok? Ellos salieron de la frontera de la República Dominicana para hacer ese masacre en Haití. Es una deuda que la República Dominicana va a tener con Haití. Trujillo había matado más de 50,000 haitianos. Es una otra deuda que nosotros tenemos. ¿Tú me entiendes? Y entonces el tiempo de Leonel Fernández. Leonel Fernández, en el tiempo de presidente de él, había muchos abusos. Los dominicanos recogieron los haitianos que están cobrando el día del pago en Bávaro, trabajando en otra que se llama Melia Tropical. Más de 20,000 haitianos han deportado sin sueldo. Entonces los dominicanos, los contractores, los maestros, entonces ellos pagaron a un grupo asqueroso de migración para recoger al pobre haitiano que vienen a buscar una vida, deportar en la frontera sin cobrar, con hambre, con la ropa sucia. Entonces nosotros haitianos tenemos esa queja, tenemos ese pleito, tenemos eso en nuestro corazón. Cuando nosotros salimos del país, viajar para otro país, siempre estamos planificando, planeando, pensando dónde va a encontrar una bomba que me puede destruir ese país en un segundo. Tú sabes una cosa, es una deuda que la República Dominicana tiene con Haití. Esa deuda tiene que pagar obligado, hermano mío. Hermano, estoy hablando contigo, tú eres un negro como yo. Mire, te parece la historia de la República Dominicana. Cuando la República Dominicana había condenado por la esclavitud a los españoles, Haití había condenado a los franceses. Pero los españoles faltaban como 5 años para dejar la República Dominicana. Ellos vendieron la isla a Francia, en Haití. Vendieron la isla a la colonia francesa en Haití. En esa época nosotros sabíamos dónde estaba el título de la tierra de la República Dominicana que había vendido. Y entonces cuando nosotros saquemos los franceses en Haití, y entonces ¿qué pasó? Ahora demos cuenta que los franceses fueron a Mallorca y para regresar a la República Dominicana para junto con los españoles para manipular nuestro hermano dominicano que viene de la padre y madre de haitiano y indio. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros arrancamos de Santo Domingo otra vez para derrocar Francia y los españoles para deliberar nuestro amigo dominicano. ¿Ok? Entonces era un presidente que se llama Boyel. Y entonces Boyel ahora tenía un haitiano en la República Dominicana. Ok, el haitiano cambió su nombre, se llama Juan Pablo Duarte. Uno que se llama Máximo Gómez. Sánchez Mejía, todos son haitianos. Entonces cuando Boyel escuchó que el otro haitiano que se llama Rigaud, que estaba en el sur de Haití, quiere gobernar Haití, que va a dejar Boyel solamente en la República Dominicana para gobernar la República Dominicana. Entonces Boyel cogió todo su batallón haitiano que tenía en la República Dominicana, se arrancó para Haití, para estar en Puerto Príncipe, porque no quiere perder el poder. Entonces él quiere controlar todos los países enteros. Y entonces cuando Boyel llegó en Haití,
entonces Juan Pablo Duarte, Sánchez Mejía, Máximo Gómez. Entonces ellos dicen a Boyer, quédate allá en Puerto Príncipe y nosotros quedamos aquí en la República Dominicana. Ya, esa es la cosa que hay. ¿Ok? Y entonces ahí ya, entonces Boyer no puede regresar más porque un grupo haitiano se queda en la República Dominicana, dicen que no va a ir para Haití a pelear con el rigo que viene del sur de Haití. Así que está. Ahí que nosotros haitianos cogemos la República Dominicana y dejaron Boyer para allá, para Puerto Príncipe, para él solo. ¿Ok? Dividimos. Pero la lista es si hay una guerra entre la República Dominicana y Haití. Se dice la parte norte pertenece a la República Dominicana, la parte este pertenece a Francia, a Haití. ¿Cuál es la parte norte de la República Dominicana? Santiago hasta un pueblo que nosotros tenemos en Haití se llama Podepé. ¿Ok? De Santiago a Podepé, todo es la parte del norte pertenece a la República Dominicana. Si hay una guerra. Pero lo que está pasando, los dominicanos casi no saben la historia entre Haití y la República Dominicana. A veces ellos están manipulando demasiado, están haciendo demasiada frequería a nosotros haitianos en la República Dominicana en este momento cuando nosotros estamos en de luto. Hermano, yo quiero que tú te mandas, que tú hablas con la gente para que la gente pueda parar su frecura que están haciendo con haitianos en la República Dominicana en este momento. O que nosotros entendemos que, que el presidente de Haití daba un dolor de la cabeza porque había robado demasiado dinero y entonces lo que está pasando, ¿por qué motivo lo mataron en Haití? Déjame explicarte por qué. Porque ese tipo tenía compromiso con Siria. Siria iba a poner un embajador en Haití. Entonces ya, por eso le mandaron para la CIA para matar a ese presidente. Porque si la CIA tiene un embajador en Haití, el significado va a tener una fuerza armada en Haití. Entonces Siria puede derrocar a Estados Unidos a cualquier momento. Es el problema que pasa. Por eso lo manda a matar a él. Porque había recibido mucho dinero a Siria para poner una embajada en Haití. ¿Ok? Entonces ningún otro país del mundo puede tener una embajada en Haití sin permiso de la República Dominicana y Haití y Estados Unidos. ¿Ok, hermano? Entonces los dominicanos casi no entienden, no saben esa historia. Por eso lo mataron, por eso lo pagaron 10 millones de dólares para matar al presidente Jovenel Moïse. Ahora mismo lo mataron. Porque él debería matar porque él era una amenaza por la República Dominicana y Haití. ¿Ok? Ahora mismo, ¿cuánta alma poderosa que nosotros tenemos en Haití que viene de Siria? ¿Cuánta alma poderosa nosotros tenemos que viene de Colombia, que viene de Brasil, que viene de España, que viene de todos los países? ¿Por qué motivo está completando alma? Porque nosotros estamos cansados de verdad con la República Dominicana. Porque la República Dominicana está haciendo demasiada frequería a los haitianos. Yo te juro, hermano, la República Dominicana ni en 20 años va a tener militar para pelear con Haití. ¿Ok? Entonces, hermano, yo te voy a decir una cosa clara. Nosotros somos hermanos, somos negros. Entonces, no hay nada en el mundo que pueda impactar el amor de nosotros. Yo estoy trabajando por ti para ayudarte algún día. Te voy a dar una sorpresa. ¿Ok? Que pasa buena noche.